Shalom, shalom a todos. Bendecida noche. Qué gozo podernos reunir en este día y poder compartir un tiempo de lo que nuestro Padre tiene preparado a través de su palabra. Bienvenidos todos. Gracias por disponer ese tiempo para recibir una porción de la palabra en este día. Avanzamos con el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel que estamos revisando. Habíamos visto hasta el versículo 11, segundo libro de Samuel, capítulo 11, habíamos visto hasta el versículo 11, ¿verdad? Habíamos visto cómo David había planificado, o David hizo un plan. ¿Para qué? Para que Urías, el esposo de Betsabé, se acostara con ella y así pues el poder tapar su pecado. Recuerden que en el versículo 8 habíamos visto cuando David le dice a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, ¿verdad? Y pues este era un plan que él hizo, que David hizo, para que Urías vaya y esté con su esposa. Y así el hijo que había concebido, Betsabé, pasara como que fuese hijo de Urías, ¿verdad? También pues para que el honor de Betsabé, entre comillas, sea protegido, ¿verdad? Entonces, él hizo un plan, pero habíamos visto que ese plan no se llevó tal como David quería, no salió. ¿Por qué? Porque Urías no hizo lo que David le dijo, no descendió a su casa, no fue a estar con Betsabé. Habíamos dicho por esta porción que asimismo muchos creyentes que llegan a un estado de quebrantar las instrucciones, que caen en pecado. El pecado es la transgresión a la Torá, ¿verdad? Y muchos por querer tapar esa transgresión, ¿verdad? Buscan muchas formas, tapan el pecado, eh, muchos queriendo mostrar bondad, maquillando, pero en el fondo hay maldad. Miremos a David. ¿Qué hizo David? Parecía algo bondadoso, diciéndole a Urías, ve a tu casa, anda a dormir, tranquilo, eh, anda, visita a tu esposa, te hice llamar, pero ve a tu casa. Entonces, pero de por medio había un plan, ¿verdad? Y así muchos creyentes también, queriendo tapar su pecado, muestran bondad y lo que hacen es simplemente están usando un maquillaje de bondad, pero en su corazón realmente hay maldad. ¿Por qué no? ¿Por qué decimos que no se llevó a cabo este plan de David? Porque dice que Urías, en el verso 9, dice que Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos sus siervos. Es decir, que Urías no fue a la casa a donde estaba Betsabé. Entonces le hicieron saber a Uría, a David, y le dijeron que no había ido, ¿verdad? Y le dice David, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué si yo te di permiso, por decirlo así, o te autoricé que vayas a tu casa? Entonces, Urías, en el verso 11, le responde a David y le dice, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Cómo puedo yo ir a mi casa a comer y a beber y a dormir con mi mujer? Pues cuando sabemos que están en una batalla, ¿verdad? Eso era lo que le quiso decir. Es como en este tiempo, que si somos un equipo, ¿cómo puede ser que solamente uno se involucre en la batalla para conquistar y los demás estén durmiendo? Como dijo David, como dijo Urias, ¿cómo puedo yo ir a estar tranquilo si hay una batalla de por medio? ¿Verdad? ¿Cómo podría yo ir a mi casa a comer, a beber, a dormir con mi mujer? Le dice Urias, cuando el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, ¿verdad? Recordemos también que bajo tiendas es sinónimo también, están estudiando la Torá. ¿Cómo puede ser que unos estén esforzándose por estudiar, esforzándose, y los demás simplemente solo siendo oidores, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces ya habíamos visto hasta el verso 11. Vamos a ver qué pasa ahora en un segundo intento de David por cubrir su pecado. Él a toda costa quiso cubrir su pecado. Como fracasó el primer intento, él lo vuelve a intentar nuevamente, ¿sí?
Y vamos a ver qué dice el verso 12. Dice, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Vemos acá que David le miente a Urías, ¿verdad? Le dice, quédate aquí hoy y mañana te despacho. ¿Por qué? Porque Urías, él quería regresar a la batalla lo más pronto posible, pero en cambio David no estaba interesado en que Urías regrese al campo de batalla. David en lo que estaba interesado era en que se cumpla su plan. David esperaba que en esa noche Urías vaya a su casa y esté con Betsabé. Entonces vemos acá cómo David finge, muestra una bondad, finge, ¿verdad? Que quería lo mejor para Urias, pero realmente lo que estaba haciendo era tapar su pecado ¿con qué? Con otro plan. Ya que el primero no le dio resultado, él lo que hizo es, bueno, esta noche quédate aquí, mañana te despacho, pero tenía un plan. En esa noche tenía un plan. Le dijo, quédate aquí. Ya no lo mandó a su casa, ya no lo mandó a dormir a su casa. No, le dijo, quédate aquí, quédate hoy aquí conmigo esta noche y mañana yo te despacho. ¿Qué pasa? Dice acá, vamos a ver qué más dice el verso 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió de su casa. Mire, vamos a ver algo acá. David le dice quédate, pero resulta que en ese quédate aquí, quédate hoy, él ya tenía otro plan y era embriagarlo a Urías. ¿Para qué estaba él o para qué hizo esto David de embriagar a Urías? David esperaba que se emborrache, en otras palabras, Urías. ¿Por qué? Porque así él estaba debilitando esa determinación que tenía de ir a la batalla. Él quería emborracharlo, ¿para qué? Para que ya borracho, embriagado, eh, con todo el licor encima, por decirlo así, él vaya y busque su casa. Pero acá nos muestra que Urías no se fue a su casa. Dice que él no descendió. Él se negó, por decirlo así, a disfrutar el dormir cómodamente en su casa y que sus compañeros estén solos. Él dijo, no, 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 los demás están en la batalla, no. Veamos un punto importante acá hasta embriagarlo. Quizás nosotros muchas veces hemos dejado pasar esta palabra y lo hemos leído rápidamente. ¿Qué pasa? Aquí de por medio había todo un plan. David lo que quería, cuando dice que lo convidó, lo invitó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, no era una gentileza de David, no era que estaba siendo muy amable, no, 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 había todo un plan. Y yo quiero decirles algo a ustedes como ministros, que sepamos discernir. No toda invitación es buena. No toda palabra que te llega y que aparenta de piedad, de bondad, va a ser de beneficio. Tengamos mucho cuidado porque si no hay discernimiento, mire qué pasó acá, ¿verdad? Él lo convida, lo invita a comer y a beber con él, pero tenía un propósito, embriagarlo. Embriagarlo, podemos decir que lo que quería era hacerlo perder el control, adormecerlo, atontarlo, ¿sí? Entonces, David tenía por medio un plan. ¿Por qué? Porque él quería salir, él quería ocultar, tapar su pecado a como dé lugar. No siempre las apariencias de piedad, de bondad de alguien pueden ser sinceras. Por eso la palabra dice que engañoso es el corazón, malo y perverso. ¿Quién lo conoce? Solo el Todopoderoso. Y a veces nosotros podemos decir, ay, me invitaron, me hicieron esta invitación, pero tenemos que ver con qué fin te están invitando. Aquí
había un pecado de por medio, ¿sí? Entonces, vemos algo acá, voy a ir rápidamente, que dice la palabra en Génesis, cuando Noé se embriagó. En Génesis 6:18 dice que eh, Génesis, vamos a ver, Génesis, sí. Cuando Noé se embriagó, vamos a buscar, Noé 6:18, vamos a ver. Cuando Noé se embriagó, ¿qué pasó? Dice que sus hijos vieron la desnudez de su padre, ¿sí? Entonces, mire, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo que hace el vino, el licor, ¿sí? Génesis 9:18, lo que hace es hacer perder el control, se va a adormecer, se va a atontar y no va a saber qué es lo que está ocurriendo a su alrededor. Dice en Génesis 9:18, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Ya, Han y Jefé. Bueno, ahí habla los hijos, ¿cierto? Dice que Noé era agricultor, que plantó una viña, que un día él bebió del vino y se emborrachó y se quedó desnudo dentro de su carpa. Mire, es decir, perdió el control, ¿sí? Entonces dice que sus hijos, ¿sí? Vio a su padre, Can, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y salió a contárselo a sus dos hermanos. Entonces vemos acá por la palabra un caso de que, y no es que Noé se embriagó por borracho, por decirlo así. Él estaba, vamos a poner un ejemplo, probando el vino de su viña. Él estaba tomando de su viña. Pero ¿qué pasó? No tuvo control. Y ese probar, porque dice, bebió vino, ¿sí? Y se emborrachó. ¿Qué pasó? Bebió un vino sin control, que lo llevó a emborracharse y se queda desnudo. Y sus hijos vieron la desnudez. Y ya usted y yo conocemos qué pasó a causa de esto, ¿verdad? Otro caso de que se embriagó, también lo hemos visto, ¿verdad? Y también ya pronto lo vamos a estudiar, cuando las hijas de Lot embriagaron a su padre, ¿sí? ¿Qué dijeron ellas? Vamos a ver, Génesis 19, el verso 32. Dice, 31 dice, un día la mayor dijo a la menor, nuestro padre está viejo y no hay un hombre en la tierra que haga pareja con nosotras, como lo hace todo el mundo. Ven, hagamos que nuestro padre beba vino y acostémonos con él para que podamos preservar descendencia mediante nuestro padre. Esa noche hicieron que su padre bebiera vino y se emborrachara. Y la mayor entró y se acostó con él. Él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. ¿Qué pasó? El problema fue la embriaguez. No fue porque bebió una copa de vino, ¿sí? Porque muchas veces muchos han tomado religiosamente y dicen, uy, qué pecado más grande porque se está tomando una copa de vino. El problema no es que se tome una copa de vino, el problema es que se emborrache. El problema es que ese vino lo haga que se emborrache y al emborracharse va a perder el control, se va a tontar, se va a adormecer y va a hacer cosas que no debe, va a cometer actos que no debe. Si no tiene control de que si es una copa de vino, que si un poco de vino, mejor no lo use, no lo tenga. ¿Por qué? Porque entonces va a haber desenfreno. El problema no es tomarse un poco de vino. El problema es emborracharse. Entonces, David, con su plan, era emborrachar a Urías. ¿Para qué? Para que se cumpla su propósito. Y su propósito era tapar su pecado, ¿verdad? Para que ese hijo de Betsabé
pase como que era hijo de Urías. La palabra en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versos 18 y 19 dice, no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien llénense del rúa, hablando entre ustedes con alabanza, cántico y canciones espirituales, cantando y alabando a Yahvé en sus corazones. Entonces, ¿qué dice acá esta carta de Pablo a los Efesios? No se embriaguen con vino. Es la embriaguez, es el emborracharse, lo que le hace perder el control. Eso es lo que viene a dañar, ¿sí? Eso es lo que viene a dañar, lo que viene a destruir, destruye matrimonios. Mire, hoy en este día, que muchos están celebrando el Día del Amor, de la Amistad de San Valentín, ¿qué más cree que se mueve en este día? Espiritualmente, ¿verdad? Y de forma carnal, adulterio, fornicación. Más adelante, embarazos no deseados. Más adelante, hombres que dejaron sus hogares porque tuvieron que comprometerse con otra persona porque dicen, es que no sé qué me pasó, se me pasaron las copas, es que, y resulta que el enemigo también planifica la destrucción. Vemos acá que David lo invita a comer y a beber hasta embriagarlo. Y le quiero decir algo en esta palabra embriagar. Embriagar es hacerlo perder el control. Ya no voy a hablar solo del vino, sino que hay muchas maneras de que una persona se embriague. Se puede embriagar aún de las palabras que escucha. Muchas personas se embriagan de las emociones, se llenan su corazón, se embotan de cosas que son fantasías, se llenan de fantasías, de emociones y se embriagan y terminan muy mal, ¿sí? Eh, Así como David invita a comer y a beber a Urías para embriagarlo, así muchos han hecho que creyentes se desenfoquen en sus propósitos, porque le pintan muchas cosas muy hermosas, les hablan de muchísimas cosas lindas, de sus llamados, de sus ministerios, les hablan que eres vasija útil y resulta que lo sacan del propósito que el Todopoderoso está formando en ese creyente, porque los embriagan de mentira. El enemigo también embriaga. Najas, la serpiente, el susurrador, embriagó a Eva en el huerto cuando le dijo, mira, ¿sí? No vas a morir. Mira, qué deliciosa el fruto a la vista de tus ojos. Lo puedes tomar, es tuyo. También a través de las palabras embriagan. ¿Por qué? Porque las palabras seducen, porque las palabras de muchos pueden hacer que muchos pierdan el control, queden atontados ante lo que otros están diciendo. El Todopoderoso nos guarde de caer en el susurro de najas, porque viene a embriagar, a hacerles perder el control, hacerlos desenfocar, hacerlos perder de vista lo que el Padre ha colocado frente a ellos. Hay que tener mucho cuidado. No toda conversa va a ser edificante. No toda reunión para comer, para beber, va a ser de provecho. Que podamos discernir en el Rúa. David aquí tenía un plan para quitar, perdón, para tapar el pecado de adulterio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como dice que Urías, mire que aquí hay algo, sí lo emborrachó, sí se emborrachó Urías porque David le dio vino hasta embriagarlo, pero resulta que él sale a dormir a su casa, perdón, a dormir con los siervos de su señor y no a su casa. Él no fue a su casa. Es decir, el plan que tenía David
no se llevó a cabo. Tampoco se llevó a cabo este segundo plan. Entonces, como no pudo lograr en los dos intentos que hizo o que planificó para tapar su pecado de adulterio, ¿verdad? Aquí él hace otro plan. Y otro plan más perverso. Vamos a llamarlo así. Y vamos a ver por qué. Dice en el verso 14, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. ¿Por qué envía David o escribe una carta a Joab? Joab ya sabemos que era el general del ejército de David. Joab era un hombre fiel de David, era un hombre en quien David podía confiar. ¿Y qué hace este Joab? Perdón, David con Joab? Lo involucra al general en sus planes perversos. ¿Por qué perversos? Porque era un plan para dar muerte a Urías. Dice que escribió una carta. Cuando yo leo esto, que escribió una carta, tiene que ver con palabras. Mire, tiene que ver con palabras. Y no cualquier palabra, era palabra de muerte. Ya vamos a ver por qué. Y es tremendo porque mire algo, que esa carta que le envía a Joab, dice que la envió por manos de Urías. Vemos acá a Urías, un hombre que conocía que David era un temeroso de padre, que David era alguien que jamás intentaría dañar a alguien que está al lado suyo, pero resulta que a tapar el pecado, sí estaba haciendo algo perverso, ¿sí? Entonces, involucra en sus planes a Joab y era con una carta, con palabras de muerte. Mire algo importante. David ni siquiera buscó matar al bebé, como en este tiempo, ¿verdad? ¿Qué tal alguien que cae en un adulterio y resulta que quedó embarazada? Lo primero que dirían es, no, un aborto. Practícate un aborto y así nadie va a saber. Nadie va a saber que te embarazaste, que estuviste conmigo. Nadie tiene que enterarse. Y lo primero que hacen es recurrir al aborto. David no estaba buscando matar al bebé, ¿verdad? A ese bebé que estaba en el vientre de Betsabé. No, David más bien quiso esconder el pecado, ¿sí? Tramando mentiras, haciendo pasar ese embarazo como de Urías. Pero le voy a decir esto, no porque David no buscó matar al bebé, lo que estaba haciendo no era una transgresión. De las dos formas, era pecado, o incurriendo en aborto, o queriendo darle muerte a Urías, el marido de Betsabé. En los dos casos es pecado de muerte. En los dos casos es un pecado que condena el Todopoderoso. David ya había intentado por dos ocasiones, ¿verdad? Intentó dos veces a que Urías vaya y se acueste con su esposa, pero como no dio resultado, como no pudo tapar su pecado, él dice, bueno, entonces hay que darle muerte a Urías. Y lo más triste de todo esto es que la sentencia de muerte la llevaba el propio Urías en su mano. Qué triste. Mire, y leer esto de David, porque a veces vemos a David solamente como el rey y como aquel hombre conforme al corazón de nuestro Padre. Pero tenemos que entender por qué él es el hombre conforme al corazón del Padre. No porque no pecó, no porque no cometió una transgresión. Él pecó, cometió una transgresión, pero vamos a ver más adelante qué acontece. El pecado que cometió David, ese pecado le cegó los ojos de David. Y esto es para todos nosotros en este tiempo. Todo pecado
va a cegar los ojos. ¿Y qué ojos primeramente? No estoy hablando nuestros ojos que miran lo visible, los ojos del entendimiento. Aquel que comete transgresión cierra su entendimiento. Su entendimiento está cegado. No quiere ver la realidad, no quiere entender. ¿Sí? David no se daba cuenta que estaba arrastrando a otros también a pecar y no se estaba dando cuenta que a los ojos del Shaddai, a los ojos del Todopoderoso, nada, pero nada está encubierto. Dice que envió por manos de Urías esta carta. David confiaba tanto en la integridad de Urías que lo hizo mensajero involuntario de su propia sentencia de muerte. Porque David confiaba tanto que él dijo, no, Urías no va a abrir esta carta. Urías no va a abrir ni se va a enterar. Esto va directo, esta carta va selladita hasta que la lea Joab. Confiaba, era un hombre, Urías era un hombre confiable, era un hombre en quien David tenía mucha confianza. Y es un ejemplo para nosotros, ¿sí? Esa confianza, esa integridad, esa lealtad, ¿sí? Pero también para nosotros como líderes, aprender y conocer que la lealtad no se puede poner en juego. Esa lealtad que alguien tiene hacia nosotros también tiene que ser respetada. No buscar el mal para alguien, sino más bien ayudar. David se le olvidó que Yahvé lo estaba mirando. A David se le olvidó que había alguien que tenía sus ojos en todo lugar, que aunque nadie había visto lo que escribió en esa carta, que aunque nadie más conocía lo que había en esa carta, el Todopoderoso ya lo sabía. Él sabía las intenciones de David desde el principio, ¿sí? Entonces, mire, triste saber que este hombre noble en el ejército de David, ¿verdad? Fiel, él mismo cargara una carta que iba o que describía de qué modo tenía que ser asesinado. Tenemos que tener mucho cuidado. Y dice la palabra, ¿sí? Que si hay algo que el Todopoderoso detesta, que es abominación, vamos a ver qué dice Proverbios 6. Proverbios 6, 16 dice, también está hasta el verso 19. 6 cosas detesta Yahvé y 7 son una abominación para él. Una actitud altiva, o sea, a los altivos, el Padre los ve de lejos. ¿Qué más detesta? Una lengua mentirosa. Tremendo, ¿no? ¿Qué tal nosotros diciéndonos siervos del Todopoderoso con actitud altiva? Diciéndonos siervos del Todopoderoso, pero teniendo una lengua mentirosa, hablando mentiras. Qué tremendo. ¿Quién más dice que detesta el Todopoderoso? Manos que derraman sangre inocente. O sea, asesinato, la sonjará, abortos, ¿verdad? Todo aquello. ¿Qué culpa tiene un bebé en el vientre de su madre y que van y le practican un aborto? ¿Qué más? Sangre inocente, derramar sangre inocente. Ah, no, las mujeres en este tiempo, ¿cierto? No, es que nos cuidamos, es la planificación familiar. No, no está planificando nadie en la familia, está matando. Cuando usted usa métodos conceptivos, ¿sí? Está matando. No son planificando la familia, está matando la familia, está destruyendo la familia. Ah, que el uso de preservativo también está derramando sangre inocente y está cayendo por tierra. Y todo eso detesta Yahvé. ¿Usted imagina cuánto derramamiento de sangre hubo hoy? ¿Cuánta muerte se dio hoy? Y digo hoy porque hoy, ¿verdad? En el mundo, tanto natural como espiritual, ¿sí?
fornicación, adulterio, era lo que más se veía. Y muchos llamados creyentes, ¿verdad? Alguien le decía, ay, feliz día de San Valentín. Y la gente, ah, o usted no vio en las redes pastores celebrando San Valentín, siendo cómplices de todo lo que se mueve en este tiempo, siendo cómplices de todo lo que está aconteciendo, derramamiento de sangre inocente. ¿Qué más detesta Yahvé? Una mente que fragua planes malvados. Lo que estaba haciendo David, lo que estaba planeando David, era una muerte. Él planificó, ¿sí? Todo esto para matar a Urías. ¿Qué más detesta Yahvé? Pies prestos para correr al mal. Testigo falso que testifica mentiras. Y uno que provoca discordia entre hermanos. Ay, ay, ay. Aquellos que llamándose hijos de Dios les gusta provocar discordia, levantar pleitos, contiendas, divisiones. Mire, David estaba haciendo cosas detestables ante el Todopoderoso. ¿Y quién era David? El hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué pasó? El pecado le cegó sus ojos. El pecado le cegó su entendimiento. ¿Por qué le digo le cegó? Porque tuvo un intento, dos intentos, y como no le dio resultado en el primero ni el segundo, buscó el tercero. No dice la escritura que él buscó arrepentimiento. No dice la escritura que él buscó al Padre a decirle, Padre, perdóname, he pecado, cometí este pecado, perdóname. No, hasta ahora no se lee que David se haya arrepentido. ¿Sabe qué buscaba David? Tapar su pecado, tal como sucede en este tiempo con muchos creyentes. No se han arrepentido de su pecado, más bien buscan maquillarlo. David estaba maquillando con bondad. Urías, venga, vaya a su casa, lávese sus pies, acuéstese allí a dormir con su esposa, caliéntense juntos, como dice la palabra, porque hasta muchas veces se aplica la palabra para maquillar el pecado. Entonces, nada hay nuevo debajo del sol. Es que este tiempo también hay mucho pecado que se trata de maquillar, se trata de ocultar. Hay orgullo maquillado con humildad. Hay altivez maquillado con bondad. Hay lenguas mentirosas maquillados con lenguas piadosas. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay aquellos hermanos que dicen que te llaman para convidarte a comer y a beber y lo que buscan es provocar discordia entre hermanos. Hay mucho maquillaje espiritual dentro del pueblo del Todopoderoso. Hay quienes te llaman para decir, ¿cómo estás? Y lo único que buscan es saber qué pasa a tu alrededor, qué pasa en tu entorno. Y para hablarte najas, para darte el susurrador, un consejo, entre comillas, que te haga quebrantar las instrucciones del Todopoderoso. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Dice la palabra en el verso 15. Y escribió en la carta diciendo, recuerden que este es un medio de comunicación, la carta. Hoy pues, recordemos que ya usamos, ¿verdad? WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger. Tenemos muchas formas de comunicarnos. En este entonces era por cartas, ¿verdad? Hoy ya no son cartas, hoy ya no son las cartas, hoy hay mensajes. Hoy hay mensajes maquillados. Hoy hay mensajes, palabras que llegan maquilladas de piedad, de bondad, de contentamiento. En esta carta dice que el texto era, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido de muerte. Aquí vemos ya el plan que tenía David para darle muerte a Urías.
¿Y por qué? Porque su primer intento, porque su segundo intento no le funcionó. Y yo le voy a decir algo que cuando el Todopoderoso está en medio de todo, no habrá intento que haga el hombre por tapar su pecado que no salga al descubierto. No habrá nada que el hombre haga y que quede oculto para siempre. Todo sale a la luz. Nada queda encubierto que no sea manifestado. Entonces, aquí David, en este plan, era que sea herido, pero herido de muerte. ¿Sí? David busca el lugar preciso para acabar con Urías. Él escogió la batalla. ¿Y sabe por qué escoge la batalla? Porque él dijo, bueno, así voy a ser libre de culpa. Todos dirán que fue en la batalla que murió. Y dicen los estudiosos, ¿verdad? Que cuando los soldados salían a las batallas, ellos ya dejaban una carta de libertad, podríamos decir así, para sus esposas, por si morían en la guerra, ellas eran libres, ¿sí? Ya ellas podían casarse más adelante porque eran libres, porque su esposo murió en la batalla. Y resulta que David, ¿sí? En su plan, en la planificación que él hace para poder ocultar su pecado, ¿verdad? Él dice, ahora es la oportunidad en la batalla. Allí muere y voy a ser libre de culpa, porque todos van a la batalla, ¿verdad? A pelear por el honor de Israel. Pero David se olvida que tan pecador es el que lo hace como el que lo ve hacer y el que oculta la verdad. ¿Cómo es esto? Mire, aún en lo natural, en derecho vemos el autor intelectual, que es el que lo planifica, ¿verdad? El material y el cómplice, el que calla. Y David dijo, bueno, yo voy a ser libre de culpa porque no van a ser mis manos que van a matar a Urias. Él va a morir en la batalla y todo va a parecer como que fue en la batalla que murió allí, que ahí cayó. Pero David se estaba olvidando de que el Todopoderoso lo estaba mirando todo y que a todos el Padre va a juzgar. Por eso hoy le digo algo a usted, hermano y hermana. Usted no sea cómplice de un pecado. A usted si le contaron algo y usted sabe que es una transgresión a la Torá, usted no se puede quedar callado, porque aunque usted crea que nadie más lo sabe, el juez justo, él lo oyó y él lo sabe. Y tan culpable, tan pecador es el que lo hizo como el que lo ve hacer y el que oculta la verdad, el que lo calla. Usted no va a poder entrar en el campo de batalla ocultando un pecado. Usted no va a entrar al campo de batalla con un pecado encima. O vio hacer y simplemente se cayó. A todos el Padre va a juzgar. A todos el Padre va a llamar. Entonces, en este tiempo pasa lo mismo. Con tal que a mí no me toque, sí, yo vi, pero con tal de yo no decir nada. Y resulta que usted sabe que ese matrimonio se está dañando, que ese matrimonio se está terminando. Y usted sabe lo que pasa. Usted sabe qué está aconteciendo y usted no busca ayuda primero en el Padre para que lo fortalezca. ¿Qué tal que usted le contaron que hay una infidelidad de por medio en un matrimonio y usted se calla, usted no dice nada? Usted también es cómplice de lo que está pasando y la destrucción de ese matrimonio también va a ser culpa suya, aunque usted no haya sido el adúltero o la adúltera. Si usted lo sabe y calla, también es cómplice, porque una cosa diferente es callar algo que usted no debe de hablar, que usted se lo contaron, pero si es un quebrantamiento a la Torá, usted no puede quedarse
callado. Si es algo que implica a la familia, es algo que está dañando, usted no puede quedarse callado. Usted primero tiene que buscar en el Padre que le fortalezca, que le ayude a esa persona que le contó ese pecado, a que lo confiese, a que hable, porque de lo contrario, usted se ha vuelto cómplice del pecador. Y dice que la carta decía, retiraos de él para que sea herido y muera. Mire, aquí recibe otra instrucción. La primera era, pon a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, ¿sí? O sea, el lugar a donde era un blanco seguro, ¿sí? Y luego, retírate para que sea herido de muerte. En esta instrucción, lo que le estaba diciendo a Joab era, mira Joab, así tú veas a Urías que lo van a matar, tú no te metas, retírate, tú no lo defiendas. ¿Qué haría usted en este tiempo? No vaya a una batalla en lo natural. ¿Qué haría usted si está mirando que el enemigo está matando un matrimonio? ¿Qué haría usted si ve que el adulterio está matando un matrimonio y usted no dice nada? ¿Será que usted se retira para que termine de morirse todo allí, para que se destruya una familia? ¿Qué va a hacer usted? ¿Usted va a seguir las instrucciones del Todopoderoso o se va a dejar llevar por las instrucciones del hombre o de la mujer que le dijo, cállate, no vayas a decirle nada a nadie, no lo comentes con nadie? Y es más, muchos usan lo espiritual, le dicen, mira, hagamos una promesa, mira, Dios te castigue si tú hablas esto que te he contado. Y resulta que lo que le ha contado es un pecado, es una transgresión que está dando muerte a una familia, que está dando muerte a alguien. ¿Qué haría usted? Mire, y le voy a decir lo que el Espíritu me muestra, el Rúa del Padre. El Padre está hablando a más de una persona en esta noche. Y así dice Yahvé, es tiempo de arrepentirse, confesar el pecado, porque Él no está jugando, porque va a haber consecuencias. Y dice que la instrucción fue, no lo defiendas. Mire, David le hace saber a su general que lo quería muerto Urías. ¿Y quién era Urías? El esposo de Betsabé. ¿Por qué? Porque David lo que estaba pensando es que así su pecado era más fácil para presentarlo, por decirlo así. Que era más fácil, y ya vamos a ver por qué. Porque le iba a ser más fácil, muerto Urías, tomar a Betsabé como esposa. Y se tapaba el pecado. Mire, jamás, jamás el Padre va a dejar encubierto algo. Jamás. Y vamos a ver que David, en este término de capítulo, vamos a ver que David pensó que todo estaba tapado. Pero preparémonos para el capítulo 12, a donde vamos a ver cómo llega el profeta a amonestar a David, a hacerlo quedar en vergüenza. Eso es lo que pasa cuando no confesamos el pecado. Estamos esperando que el Padre nos haga quedar en vergüenza públicamente por no haber confesado el pecado. Y dice que el verso 16, así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Aquí vamos a ver, aprovechando esto, vamos a ver estrategias de guerra. Los valientes están en lugares estratégicos. Aquí vemos que este general del ejército de Israel, Joab, sitió la ciudad, ¿sí? Hoy es un principio espiritual. No es que usted va a ir a sitiar una ciudad naturalmente. ¿Cómo la va a rodear? ¿Cómo la va a tomar? De forma espiritual. Hoy mucha gente cree y dice, nos vamos en una avioneta y vamos a echar un montón de aceite en esa ciudad. Cosas así, por decirlo. Hay estrategias de guerra y eso él lo entrega a sus valientes. Joab era un valiente, era un general.
No cualquiera puede sitiar la ciudad. Es un general de guerra. Es ese general de guerra de forma espiritual que el Padre lo ha investido como general de guerra, con una unción especial para tomar ciudades. No creamos que todos podemos ir a hacer de todo. Tengamos mucho cuidado. Y dice que puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, ¿sí? Es decir, lo coloca como blanco perfecto para que eh, Urías caiga, ¿verdad? Y sea herido, caiga y sea herido de muerte, porque esa era la instrucción de David, que Urías muera. En otras palabras, David le ordenó a Joab que arreglara la muerte de Urías. Tremendo esto. ¿Y cómo? Envuelto en una mentira, en una batalla. Sí, porque él aprovechó la batalla para que se le dé muerte a este valiente llamado Urías. Y vemos que Urías fue asesinado con tanta certeza que fue como que si el mismo David lo hubiera matado en su casa, porque fue todo planificado, porque fue todo así, dada la instrucción tal cual como iba a suceder. Tremendo. ¿Y por qué todo esto? Porque David falló en sus intentos en cubrir su pecado. David dijo, no hay otra forma, hay que matar a Urías. Y esto nos lleva a pensar en este día que muchos adúlteros secretamente desean que la muerte los libere para casarse con el objeto de su adulterio. ¿Cómo es esto? ¿Será que eso solo lo vamos a ver en el plano natural? No solamente un adúltero natural, no solamente es aquel que va y tiene relaciones. Recordemos que la palabra dice que solamente con codiciar en su corazón, usted ya adulteró. Cuando usted codicia en su corazón para poseer, usted ya adulteró. Y vemos acá, ¿sí? Que secretamente él deseó la muerte para, según David, liberarse del pecado y casarse con Betsabé o tomar a Betsabé. Es tremendo. Vemos acá a un David que lo que sus ojos empezaron como codicia a Betsabé, termina su corazón deseando la muerte de Urías. Y en el plano espiritual también sucede lo mismo. Quizás no esté deseando sus ojos un adulterio natural. No estoy hablando solo en la natural. Quizás esté deseando, como dice la palabra, no desearás el buey de tu prójimo, el ministerio de tu prójimo, buey, ministerio. No desearás, ¿verdad? Nada de tu prójimo. Y estamos codiciando lo del prójimo. Estamos codiciando y permitimos que esa codicia entre y va al corazón. Y más adelante son las consecuencias. Dice Proverbios 6:32, el que comete adulterio es falta de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Y como veíamos, que el adulterio no es solamente por tener sexo. El adulterio tiene que ver con lo que se gestó en el corazón, con lo que entró por sus ojos. Y no solamente tiene que ver con sexo, es con lo que usted está codiciando, es con lo que usted está deseando, pero no cualquier deseo, un deseo con malicia, con codicia. Y dice la palabra, vamos a ver el verso 17, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab
y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías eteo. Qué tremendo. Murió también. Claro, porque él estaba en el blanco. Joab, el general del ejército de David, hizo exactamente lo que David le ordenó. Él sabía que estaba mal, pero simplemente siguió las órdenes y asesinó a Urías por orden de David. Qué tremendo. Nosotros no podemos justificar nuestro pecado y decir, es que yo lo hice porque, mire, hay quienes quieren justificar su pecado. Voy a poner un ejemplo. Si es el varón, dice, no, es que mi mujer no me entiende. Es que mi mujer y tengo muchos problemas y por eso fui a buscar otra, poniéndolo en lo natural. O la mujer, es que mi esposo no me entiende, mi esposo me ha abandonado y queremos justificar el pecado. Nada justifica el pecado. Si es un creyente, quiere decir que nunca tuvo comunión con el Dios Altísimo. No podemos justificar. Joab sabía que estaba mal lo que le había pedido David. Joab sabía que le había pedido la muerte de Urías, darle muerte a Urías, pero él no hizo nada por detenerlo. Él simplemente siguió las órdenes. Si no se confronta inmediatamente un pecado, más adelante va a llevar a algo doloroso. Mire, David dejó pasar su lujuria. David le dio rienda suelta a su lujuria y por años ignoró todas las advertencias y las formas que el padre le había hablado, porque ya le había hablado. David permitió que la tentación que sus ojos vieron, lo que vieron ese día, estaba bañándose Betsabé, se convirtiera en lujuria. Él le abrió la puerta y la lujuria se convirtió en adulterio. Y más adelante el adulterio trae como consecuencia la muerte. Nosotros no podemos excusarnos, querer tapar, buscar excusas para el pecado. Tenemos que sincerarnos con el Todopoderoso y confesar, darle riendas sueltas a la tentación, a la codicia del corazón, a lo que ven los ojos, va a ir desencadenándose otros pecados más. Tremendo. ¿Qué pasa con David cuando las consecuencias de su adulterio ya se ve amenazado, ¿verdad? Que iba a salir a la luz su pecado? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo David cuando ya él supo que estaba embarazada Betsabé y que se iban a dar cuenta del adulterio y que se iba a exponer, salir a la luz su pecado? Él dijo, ah, no, voy a cubrirlo, voy a taparlo con engaño. Háganlo venir a Urías. Y luego con un asesinato tremendo. Y eso fue de a poco, mire, y así es como el enemigo va trabajando con el pueblo creyente. David lo primero que hizo fue querer tapar, según él, sin hacer daño. Venga, Urías, vaya, acuéstese con su esposa, ¿verdad? Quiso tapar a la una, a las dos, no pudo. Ah, no, a la tercera, asesinato. Satanás, Hasatán, mire, no iba a colocar en el corazón de David un asesinato a la primera, no, no, no. Él fue un engaño, poco a poco. Ah, no, mira, primero intenta taparlo, para que no pase nada, para que todo quede tapadito, como que no pasó nada. Es tremendo. Y si vemos acá lo que hemos estudiado de David, podríamos decir que David, cuando él solamente era un siervo, cuando todavía no tenía el posicionamiento de rey, recordemos que David tuvo temor de rasgar el manto
de tocar el manto de Saúl. Él no quiso matar a Saúl, jamás. Y fue su adversario. Pero aquí era un siervo. Y cuando estaba como siervo, él tenía temor, respetó. Él dijo, no, no, líbreme, Yahvé, de yo tocar a su ungido. Y era un rey. Pero cuando ya Saúl era un rey, y él dijo, no, no, líbreme, yo no voy a tocar. Y era su enemigo, lo quería matar. Saúl quería matar a David, pero David dijo, no, yo no lo voy a tocar. Vemos que tuvo temor. Pero cuando ya fue rey, ¿qué pasa? Cuando ya el poder estaba en sus manos, a él no le dio nada, ni le pasó nada, sino que vilmente asesinó a su amigo, a su súbdito. Qué tremendo. Es por eso que quizás acá no lo vea de forma literal, la muerte de forma literal, pero cuando alguien tiene un posicionamiento, cuando alguien, como dicen por allí, se le sube el poder a la cabeza, se le subió el ego, se le subieron los humos, quizás ya perdió todo temor que tenía cuando era siervo. Qué importante es que un ministro tenga un carácter formado, que tenga temor por el Padre en todo tiempo. David estaba cegado sus ojos por causa del pecado. El pecado le va a ceguecer, no le va a dejar tener entendimiento, por más que le hablen, por más que le digan. Veamos qué dice el verso 18. Aquí ya vamos a ver cómo Joab envía noticias sobre la muerte de Urías a David. Dice, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Punto importante. ¿Quién era Joab? Un general. Había un rey David, ¿verdad? Y estaban en guerra. Un súbdito, por decirlo así, tiene que hacer conocer los asuntos de la guerra. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está? ¿Qué está ocurriendo? Muchos dicen, ay, aquí estoy peleando, el enemigo me ha levantado una batalla, pero si usted ni siquiera hace conocer qué está pasando, qué guerra está pasando, qué batalla está librando o tiene alguien quien le dirija. Y dice que y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió de Tebes? ¿Por qué os acercáis de tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías, el Eteo, ha sido muerto. Bueno, y leí esta porción acá, ¿verdad? Acá vemos que le envía los asuntos que había pasado en la guerra, ¿verdad? Y le dice, bueno, tú le vas a contar todo al rey, todo lo que ha pasado. Y si tú ves que el rey se enoja y le dice, pero ¿por qué se acercaron mucho a la ciudad? Porque no sabían lo que pasa desde los muros. Y aquí le dice, ¿no sabían quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino? Bueno, y comencé a leer un poco esto que les voy a leer, me gustó muchísimo esto, porque David le estaba haciendo referencia a lo que había pasado en Jueces 9, ¿sí? Donde Abimelech murió exactamente por acercarse demasiado a los muros de la ciudad que habían sitiado, ¿sí? Entonces, acá David lo que le estaba haciendo ver con esto era que no era buena idea de que se acercaran mucho, que era un mal movimiento militar. Pero yo quiero llevar acá a mirar algo en esta porción de Jueces. ¿Qué era lo que estaba pasando en Jueces 9:50? ¿Quién era Abimelech? ¿Qué era lo que había pasado? Vamos a ver en Jueces 9. Voy a leer rapidito, porque es muy importante esto que
hizo referencia a esta porción. ¿Sabe qué pasó en esta porción de Jueces 9? Abimelech, que dice que ¿quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? Y ya vamos a ver cómo murió Abimelech. Abimelech se propuso a sí mismo como rey de Siquén. Abimelech tuvo un reino ilegítimo. Abimelech mató a sus hermanos para subir al trono. Mató 70 hombres sobre una piedra. ¿Y sabe cómo murió? Murió por una piedra lanzada o arrojada desde un muro por una mujer. Y yo leía esta porción. Voy a leerle rápidamente lo que dice Jueces, ¿sí? Voy a leer Jueces 9, verso 1 dice. Entonces Abimelech, hijo de Jeroboam, se dirigió a Siquén, a los hermanos de su madre, y dijo a ellos y a toda la familia de la casa paterna de su madre: digan delante de todos los señores de Siquén, ¿qué es más conveniente para ustedes? ¿Que los gobiernen los 70 hombres, hijos de Nedubal, o que los gobierne un solo hombre? Acuérdense de que yo soy hueso suyo y carne suya. Bueno, aquí dice, vamos a ver más adelante, dice, y los hermanos de su madre dijeron todas estas palabras a favor de él delante de todos los señores de Siquén. Así inclinaron sus corazones en pos de Abimelech, pues decían, es nuestro hermano. ¿Cómo llega Abimelech? Miren, yo puedo ser el rey de ustedes, yo puedo gobernar, yo soy su hermano, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Con su discurso los convence. Y dice el verso 4 de Jueces 9 que le entregaron 70 piezas de plata del templo de Baal Cayama, con los cuales Abimelech contrató a hombres indignos y libertinos que fueron y lo siguieron. Es tremendo. Yo siempre había leído, pues cierto, de el espíritu de Absalón, pero hoy que leía esta porción, es tremendo, porque él también se levanta como rey, busca quien lo siga, y con las piezas de plata que le dan, ¿sí? ¿Qué hace? Contrata, paga gente que no tenga temor, por decirlo así, y que vayan detrás de él, que no tengan temor, padre. Y dice que luego entra a la casa de su padre en Ofra y asesinó sobre una piedra a sus hermanos, los hijos de Nedubal, 70 hombres. Sin embargo, quedó Jotán, hijo menor de Nedubal, porque se ocultó. Entonces se reunieron todos los señores de Siquén y todo el pueblo en Bet-Milo y fueron y establecieron a Abimelech para que fuera rey sobre ellos, junto a la encima de Maspia, la cual está en Siquén. Vemos acá en esta porción, mire, me dejó así, cómo este hombre, Abimelech, y que David trae acá referencia y dice, ¿por qué se acercaron al muro? Acuérdense de Abimelech. Pero cuando leía de Abimelech, hijo de Jeroboam, él tuvo un reino ilegítimo. Él se quiso proclamar rey y buscó gente que lo respalde. Así en este tiempo hay muchos ministros buscando gente quien lo respalde, buscando gente quien corra atrás de ellos. Y mire, acá quizás leemos de forma literal que mató a 70, dice que mató a 70 hombres. Hoy no es una muerte literal. Hay muchos que con su lengua han destruido a ministros, a personas. Aquí dice que eran 70 hermanos. Hay quienes no les importa hablar mal de los hermanos. Y es algo que detesta Yahvé. Levantar discordia entre hermanos. Y este hombre, Abimelech, a causa de querer el reino, él va y dice, yo puedo estar con ustedes, que no les siga gobernando estos 70 que están gobernando. ¿Para qué que los gobiernen ellos, los 70? No, no, no. Yo soy carne suya y hueso suyo. Yo también soy su hermano. Tremendo, ¿no? En otras palabras, como que en este tiempo digan, no, ¿y usted qué va a seguir? Que lo siga gobernando tal persona, que sea su líder. Mire, yo también sé hacer esto. Yo también puedo ser su líder. Yo también.
¿Y qué pasa? El discurso que les da, ¿verdad? Le dice, yo también soy carne suya y hueso suyo, pero no tenía temor del Dios Altísimo. No tenía temor. ¿Por qué? Porque fue a matar a los 70 para poder posesionarse como rey. Tengamos mucho cuidado, porque miremos qué pasa. Voy a leer rapidito, ¿verdad? El verso 7. Dice que escapa, ¿verdad? Uno de ellos. Dice que se escapó Jotán. Y dice que cuando le informaron, el verso 7, estoy leyendo el 7 de Jueces 9, que cuando le informaron a Jotán, él subió y se puso de pie sobre la cumbre del monte Gerizim y levantando su voz dijo, presten atención, señores de Siquén, para que Dios los escuche a ustedes. Y él comienza a hablar, dice, bueno, una vez, habla como en una parábola, ¿cierto? Iban los árboles a ungir a un rey sobre ellos y dijeron al olivo, reina tú sobre nosotros. Bueno, ahí estaba hablando de Abimelech. Voy a leer desde el verso 16. Cuando él termina de decirles este discurso, él dice al final, ahora pues, si han actuado rectamente y con verdad, al haber constituido por rey Abimelech, y si han procedido bien con Jeroboam y con su casa, o si lo han recompensado de acuerdo a la obra de sus manos, ya que mi padre luchó por ustedes y expuso su vida para librarlos del poder de Madián, sin embargo ustedes hoy se han levantado contra la casa de mi padre y han asesinado sobre una piedra a sus hijos, 70 hombres, y han puesto por rey a Abimelech, hijo de su sierva, sobre los señores de Siquén, pues él es su hermano. Si han actuado hoy rectamente con Nedubal y con su casa, regocíjense con Abimelech y que él se regocije con ustedes. Pero si no, que salga fuego de Abimelech y devore a los señores de Siquén y a los señores de Milo. También que salga fuego de los señores de Siquén y de los señores de Milo y devore a Abimelech. Luego Jotán escapó y se fugó y se dirigió a Debir y allí habitó donde antes había vivido Abimelech. Cuando yo leí esta porción, mire, porque David lo trae a relación acá. Cuando yo leí esta porción, lo que me hace ver acá es cómo este varón llamado Jotán va al monte Gerizim a decirle, si lo que ustedes han hecho, matando 70 hombres, lo que ha hecho Abimelech para ponerse en el reino, para colocarse como rey, si lo que ha hecho, que Dios le juzgue, regocíjense con él, pero de lo contrario, va a caer fuego. Es tremendo. Y es lo mismo para nosotros en este tiempo. A veces creemos que podemos estar actuando rectamente. Abimelech dijo, yo también soy carne suya y hueso suyo. Yo también soy su hermano, pero no era lo que el padre quería. Si el padre no posiciona a alguien, eso está en contra del padre. El padre jamás va a respaldar eso. Y voy a leer rápidamente por qué David dijo esto, ¿verdad? O estaba haciendo referencia a Jueces 9, que quien hirió a Abimelech, hijo de Jerual, que fue una mujer que echó del muro un pedazo de una rueda, una piedra, con la misma piedra. Tremendo. Él mató con una piedra asesina. Ahora mire lo que dice el verso 51, 50, para que vea lo que pasó con Abimelech. No fue obra del diablo, porque a veces nosotros todo podemos atribuirle al diablo. Tenemos que juzgar con justo juicio las acciones de una persona. Aquí Abimelech sí estaba en el reino, había reinado, estaba reinando, pero porque por su propio corazón, por la codicia de estar en el reino, porque mató, porque tomó algo ilegítimamente, porque para subir al trono tuvo que matar. Y mire lo que dice acá.
Entonces Abimelech se dirigió hacia Tebes, acampó contra Tebes y la capturó. Sin embargo, en medio de la ciudad había una torre fortificada, y hacia allá huyeron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerraron la puerta tras sí. Luego subieron al techo de la torre. Esta gente corre a esconderse de Abimelech y cierran la puerta y se suben al techo de la torre. Enseguida Abimelech llega hasta la torre y la atacó. Entonces se acercó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mire, hoy que estamos en este tiempo, el año de las puertas, la gente todo cree que es año de puertas abiertas. Año de puertas abiertas. Yo voy a decir algo, es año de puertas cerradas. Y en las puertas se juzga. En las puertas también hay muerte. En las puertas el Padre se sienta a juzgar. Las puertas el Padre va a juzgar los malos actos. En las puertas el Padre va a juzgar nuestras obras de las manos. Si fueron bien, bien, como dijo Jotán. Si lo que ustedes han hecho está muy bien, si lo que ustedes han hecho es conforme a lo que Dios ha querido, bueno, regocíjense con su rey. Si han procedido bien, vea, regocíjense. Pero si no, fuego les va a caer. Entonces, no creamos que el año de la puerta, todos creen que es año de puertas abiertas. No, al rebelde, al insujeto, al soberbio, al altivo, jamás va a ser año de puertas abiertas. Dice que Abimelech llega hasta la torre y la atacó. ¿Por qué? Porque ya la había sitiado la ciudad. Ya Abimelech la tenía tomada, ¿verdad? Y dice que todas las mujeres, los niños, todos corrieron a esta ciudad, cierran la puerta y se suben al techo. Abimelech dijo, aquí los tomo a todos, voy a prender fuego. Cuando él se acerca a prender fuego, se acerca a la puerta, fue tremendo, porque él dijo, aquí ya los maté a todos. Dice el verso 53, pero una mujer arrojó un trozo de la piedra inferior del molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Es tremendo. Y vamos a ver qué pasa. Dice que él llamó apresuradamente al joven que cargaba sus armas y le dijo, desenvaina tu espada y mátame con ella, para que no digan, una mujer lo mató. Enseguida el muchacho lo traspasó y murió. ¡Qué tremendo! ¿Quién era este rey? ¿O qué vemos acá? Orgullo, prepotencia. El orgullo, la prepotencia, la vanidad lo llevó al reino. Pero fue una mujer que dice acá que lo mató. Tremendo. ¿Y con qué? Con una piedra. Dice que tomó una piedra de un molino y que el cráneo de Abimelech se le rompió. Él dijo, no, ¿cómo van a decir que una mujer me mató? No, no, traspásame con tu espada. Y dice que al ver los hijos de Israel que Abimelech había muerto, cada quien se marchó a su lugar, no hicieron nada más. Y me llamó tanto la atención el verso 56, porque muchas veces todo le atribuyen al diablo. Todo le dicen que es obra del diablo, y resulta que no es obra del diablo. Que el Padre juzga en las puertas. Dice el verso 56, así retribuyó Dios el mal que Abimelech hizo a su padre, porque asesinó a sus 70 hermanos. Qué tremendo. ¿Qué diríamos ahora? El mal que alguien le hace a su padre. Si tú no has honrado a tu padre y a tu madre, nuestro Abba también juzga. Porque creemos que la palabra es literal. Abimelech hizo un daño a la casa de su padre, mató a sus hermanos. Y dice que Dios retribuyó el mal que Abimelech hizo con su padre. Es decir, el padre juzga. Mire, quizás estamos leyendo de David, pero aquí había algo tan importante que nosotros veamos. Aquí juzgó Dios, no fue obra del diablo. Y dice también el verso 57, también Dios hizo volver sobre sus cabezas todo el mal que hicieron los hombres de Siquén, y vino contra ellos toda la maldición de Jotán, hijo de Nedubal. ¿Dónde Jotán pronunció estas palabras? En el monte Gerizim. Allí Jotán, en el monte Gerizim, declaró
que se haga justicia. Hay un pueblo justo que está clamando por justicia y la justicia del Padre llega y la justicia del Padre viene. Entonces, no atribuya en este tiempo a donde van a haber muchas situaciones que usted ni siquiera esperaba ver, con pastores, maestros, en fin, líderes, hermanos, a donde usted va a ver, empezando de aquel que dice ser creyente. No atribuya al diablo todo lo que vaya a ver. No, aprenda a discernir espiritualmente, porque el Todopoderoso va a retribuir todo el mal que el pueblo haya hecho. Porque el Todopoderoso va a hacer justicia, así como Jotán pronunció desde el monte Gerizim que se haga justicia, así el Todopoderoso va a hacer justicia. Sigamos. Dice también, fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro. Algunos de los siervos del rey murieron y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú alientas. Aquí vemos que dice que murió Urías. Y cuando David escucha lo que estaba contándole el mensajero, yo digo esto, que David es como que, ay, respira y dice, ay, qué alivio. Sí se murió Urías, por decirlo así. David pensó y dijo, bueno, ahora sí me puedo casar con Betsabé y puedo dar una explicación razonable de su embarazo. David estaba pensando ya con el mensaje que le llevan. Él dijo, bueno, ya estoy aliviado. Ya el pecado, ya no muerto el marido, pues yo la tomo. Y todavía le dice, la espada consume. Y este era un proverbio sobre los botines de guerra. Era una manera de decir, bueno, estas cosas pasan. Alguien va a morir, unos morirán, otros saldrán vivos, pero eso es cosa de la guerra. Esto va a pasar, ¿sí? Y David con estas palabras estaba como aliviando su conciencia culpable, tanto también como para Job. A esto yo le llamo que el pecador siempre busca aliviar su falta y aún arrastra a otros. El pecador siempre va a contar su historia a como a él le conviene y hasta con unas lagrimitas allí para que le crean. El pecador siempre, el que encubre su pecado, siempre va a buscar una forma de darse alivio, pero no busca el arrepentimiento. David eso era lo que estaba haciendo y le dijo, sí, tranquilo, la espada consume, así mismo es, en la guerra tienen que morir, unos morirán, pero así es, pero hay botín, lo importante es que hay botín. Esta era la forma de aliviarse David ante lo que estaba pasando. Y le dice, y tú aliéntate. Es decir, David le dice, sí, sí, cobra ánimo, tranquilo. David respiró al saber que Urías había muerto, pero se le olvidó algo. El juez justo es testigo de todos nuestros actos. ¿Sí? Mire, hay quienes, se me viene a la memoria, hay quienes andan de ministerio en ministerio y van contando una mentirilla a como les place y hasta con unas lagrimillas. Ay, es que allá no nos trataban bien. Es que allá, mire, son muy duros. Es que allá, y en fin, eso también es matar a tus hermanos. Eso también es usar tu lengua para hacer la sonjará y matar a tus hermanos. ¿Acaso el juez justo no va a juzgar en las puertas? Al Todopoderoso no le podemos engañar. Él es testigo de todos nuestros actos. Él es testigo de todo lo que hacemos. ¿Sí? David respiró al saber que Urías había muerto, pero se le olvidó que hay alguien que todo lo sabe. Y manda alentarse a Joab. Tremendo. Le dice, tú aliéntate, tranquilo. Mire, nadie puede estar tranquilo ante un acto de asesinato.
Nadie puede estar tranquilo, y ya le voy a decir por qué, porque así dice la palabra. Nadie puede estar tranquilo ante una transgresión, porque las consecuencias del pecado le van a recordar toda la vida si no se ha arrepentido. Y es más, la tierra hablará de ese pecado y la sangre hablará desde la tierra diciéndole asesino. La tierra habla, la sangre habla. Hay testigos, los cielos y la tierra. Aunque pensemos que nadie nos ve, hay testigos. Hay quienes nos han visto, hay quienes escuchan las conversaciones que hacen en contra nuestra que nosotros no escuchamos. Pero hay testigos. El Todopoderoso lo sabe. Ninguna conciencia puede soportar los golpes que le van a taladrar día a día al corazón si no se ha arrepentido ese pecador. Aunque esté oculto a los ojos del hombre, ante el Todopoderoso no está. Y su justicia llega en cualquier momento. Y hoy les quiero decir algo. Estamos en el año de la puerta. Estamos en el primer mes del año de la puerta. Y el Todopoderoso juzga. Y cuando uno le dice, Padre, en tus manos entrego, en tus manos dejo, lo que dijo Jotán en el monte Gerizim, si esto estuvo bien, si ustedes lo hicieron bien, regocíjense en que Yahvé los bendiga, los multiplique. Pero si eso no es así, que venga fuego, que descienda fuego. Entonces, el juez justo está juzgando en las puertas. Y vamos a ver acá, David, yo me imagino la cara regocijado de ver que ya Urías muerto, ahora sí él se pudo casar con Betsabé, ¿sí? Casar, pacto, ¿cierto? Muerte significa separación, ¿verdad? Muerte significa división, separación. Y quizás acá no lo veamos a Urías como un hombre, ¿verdad? Vea de lo que se quiere separar usted a fin de ocultar su pecado, a fin de ocultar su transgresión. Mire, hay quienes les es tan difícil arrepentir, pedir perdón, que lo más fácil es irse de un lugar, que lo más fácil es decir, no, yo de aquí me voy, aquí yo no puedo estar. ¿Por qué? Porque es tan difícil matar el orgullo y doblegar la soberbia. Y se casa con el pecado. Dice la palabra en el verso 26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Es decir, mire, ella sí hizo duelo. Cuando pasa el luto, David dice que la trajo a su casa y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. O sea que nace el fruto del pecado, sí nació. Vemos aquí, entonces usted se imagina la felicidad de ellos. Ya se pasó el luto, ya pasó el llanto, ya pasó el dolor, ya no le dolía, ¿verdad? Ahora sí se casó, ya se la llevó al palacio, fue mujer nuevamente de David, ¿verdad? Y le da a luz un hijo. Dice, mas esto que David había hecho fue maldito ante los ojos de Yahvé. Es tremendo, ¿no? Podemos decir que quizás Betsabé no sabía que David había arreglado la muerte de su esposo. Es probable que David se lo haya ocultado, ¿verdad? Y tal vez pues con la muerte de su esposo, pues ella dijo, bueno, ya muerto mi esposo, pues ya ahora sí, David me toma por esposa y ya, ¿verdad? ¿Usted se imagina que ella hubiese sido castigada por adúltera? Pero ahora ya sus esperanzas eran diferentes. Ahora dijo, no, ahora ya no me castigan por adúltera, ahora ya voy a ser reina, ahora ya voy a estar al lado del rey. Así hay muchos que no confiesan su pecado, sino más bien que se casan con su pecado, más bien ahora ellos dicen, voy a poner un ejemplo ministerial. Listo, cometí una transgresión en un ministerio, lo más fácil es irse a otro, ¿verdad? Y listo, allá ahora me van a colocar en una posición, ahora ya me van a dar un posicionamiento. Lo que acá querían que me arrepienta, acá me dan un posicionamiento. Y quizás estaba contenta. Y hasta aquí podemos decir, estaban contentos todos porque ya muerto, como dicen por allí, muerto el perro, se acaba la rabia. Pero vamos a ver que no es así.
Dice que ella fue su mujer. Y no era nada nuevo para David, porque pues tenía ya algunas esposas, simplemente agregó otra, ¿sí? Y podríamos decir que quizás David se vio como un héroe, bueno, listo. ¿Por qué? Porque el pueblo pudo haber dicho, ah, miren, qué bueno David, se hizo cargo de la viuda, qué bueno David, la pobre mujer que quedó embarazada, miren la manera como respalda a sus hombres, cuidando de sus viudas, ¿verdad? Qué tan maravilloso es el rey. Mucha gente pudo estar engañada, no sabía lo que había hecho David. No sabía todo lo que estaba envuelto acá de mentira, de perversidad, de muerte. En este tiempo suele pasar lo mismo. Lo que parece bueno a los ojos del hombre, pero que es para tapar lo malo, jamás será recibido por el Todopoderoso. Jamás. A los hombres se les puede engañar, al ser humano le pueden engañar. El pueblo podía ver como buena la labor, la honra o el acto de bondad que hizo David con Betsabé al tomar a la pobre viuda embarazada. Ante los ojos del pueblo era un acto de bondad, era un acto de misericordia, era un acto de piedad. Pero resulta que a los ojos de Yahvé dice que fue maldito, fue desagradable, tremendo. Vemos acá que esto desagradó tanto, como dice acá, y nos da una gran lección a nosotros. Esto nos enseña que no porque las cosas hayan salido tal como David planeó, era porque tenía la aprobación del Padre. Sí, David planeó la muerte de Urías, se pasó tal como él lo planificó, lo pusieron al blanco, le dieron muerte tal cual David lo planificó. Y quizás usted y yo puede decir en algún momento, ay, esto sí es del Padre porque ha salido tal como yo oré, tal como yo lo pedí. Tenga cuidado, porque si está haciendo algo en transgresión, eso no va a ser del Padre. No porque las cosas le salgan tal como usted planeó, quiere decir que tenga la aprobación del Todopoderoso. Muchas veces el Padre permite que avancemos ocultando el pecado por años. Hay mucha gente que lleva pecados ocultos por años. Hay personas que llevan pecados y que nadie se ha enterado, según ellos, que nadie se ha enterado. Pero en algún momento, esas personas van a mirar las consecuencias en sus propias vidas. Y no solamente en la de ellos, sino en las de sus generaciones. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso no tiene por inocente al culpable. Y si no, toca mirar las generaciones, porque allí vamos a ver esos pecados no confesados. Cuanto más grande es el pecado y es mayor la necesidad de confesarlo, la gente más se tarda en llevar a cabo la confesión. Mire que quizás David no pudo ir directamente al pecado, del pecado a la confesión. Él no pudo ir porque él no fue a confesar su pecado, él no se arrepintió, no, no, no. El pecado que estaba en su corazón le impidió acercarse al Padre para confesarlo. El pecado le cegó los ojos, le atrofió la conciencia. Y no solamente eso, le atrofió toda la naturaleza espiritual de David, toda su vida espiritual. Ya no había nada, ya no tenía temor. En ese momento, David espiritualmente había caído. Eso es lo que pasa con el hombre y la mujer que quebranta las instrucciones. Está caído, David seguía siendo rey, David seguía siendo el rey de Israel, pero espiritualmente estaba caído. Es como cuando Adán, ¿verdad? Y dice que el Todopoderoso le dijo, ¿dónde estás? No, porque no sabía dónde estaba, no era una ubicación geográfica, era, has caído de la posición donde yo te dejé. El pecado hace que caiga esa persona del lugar, de la posición que el Padre le colocó. Y eso es lo que busca Nahash,
Eso es lo que busca el susurrador. Eso es lo que busca la serpiente. Desde el principio busca que el creyente caiga de la posición espiritual que tiene ahora. Imagínese usted si llegar a la posición espiritual le ha costado 5 años, 6 años para llegar a donde está, el enemigo lo puede lograr, hacer que caiga en cuestión de segundos. Tengamos mucho cuidado a quién estamos escuchando, lo que nuestros ojos nos quieren arrastrar a que hagamos. La palabra es muy clara. El que oculta y esconde su pecado no prospera. No prospera. Y prosperar significa estar tranquilo. Es decir, estar seguro, tener éxito, tener paz, ser prosperado. O sea que el que sigue ocultando sus pecados no va a estar tranquilo, no va a tener paz, no va a alcanzar el éxito. Pero dice que el que los confiesa y los abandona haya misericordia. ¿Qué nos conviene a nosotros? ¿Seguir ocultando o confesar el pecado? Alcanzar la misericordia del Padre. La transgresión hace que el hombre caiga de la posición que el Padre le colocó. David aquí cayó. Aunque era rey, había caído por sus actos, por lo que hizo. Y si leemos los salmos, voy a leer rápidamente, esto nos hace meditar, ¿sí? ¿Cómo se encontraba David? El Salmo 32 nos habla de eso. Voy a leerle rápidamente. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué no hay engaño en cuyo espíritu? Porque a veces nosotros mismos estamos engañados, creyendo que estamos bien con el Padre, creyendo que no pasa nada, pero es un engaño. Najas, el engañador, le va a hacer ver al creyente que no pasa nada, como que está con el pecado y sigue con el pecado, que no te pasa nada. Si es de irte, ándate. A las mujeres que le hablas, si es de dejar a tu marido, déjalo. Y Najas es así. Pero David dice que es bienaventurado una persona cuando se le perdona el pecado, cuando el Padre perdona. ¿Y qué es bienaventurado? Va a ser prosperado, va a estar tranquilo, va a estar seguro, va a tener éxito, va a tener paz. Se le van a abrir todas las puertas. ¿A quién? Al que se le perdona la transgresión, al que se le perdona el pecado. Y dice David en este salmo, mientras callé, o sea, mientras oculté mi pecado, porque David ocultó su pecado, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, tremendo, se envejecieron mis huesos. ¿Cómo afecta el cuerpo, el pecado? Y después no sabemos, ¿por qué, Padre, sáname de esta enfermedad? Padre, tengo este dolor. Dice David, mis huesos se envejecieron. Envejecer, es decir, va a haber enfermedad, porque de día y de noche, escuche lo que dice, se agravó sobre mí tu mano. La mano del Todopoderoso está contra el pecador, sobre el pecador, para estar golpeando. No está a favor. No, no, no. Decía David, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Usted se imagina eso? Estuvo todo verde y a causa del pecado se secó todo. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Yo dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando confesamos, el Padre perdona, pero cuando confesamos de todo corazón. David, podemos ver por qué es ese hombre conforme al corazón de Dios. Porque no es porque no pecó, David pecó, David cometió transgresión, pero se arrepintió. Él confesó su transgresión y el Padre lo perdonó. En el Salmo 51:8 también dice, hazme oír noticias de gozo y alegría, que se regocijen mis abatidos huesos. ¿Qué tiene que ver los huesos con el pecado? Mucho. Aquí lo dice David. Podemos ver por estos salmos que David
estaba bajo una intensa, pero un intenso tiempo de dolor. Dice que el gozo de su vida se evaporó, se fue. Mire, podríamos decir que David estuvo en agonía. ¿Por qué? Porque estaba viviendo una doble vida, como rey, pero ocultando unos pecados. No encontró alivio hasta que se arrepintió y se puso a cuentas con Yahvé otra vez. Es lo que pasa en este tiempo con el pueblo creyente. Si no se arrepiente, si no se pone a cuentas con el Todopoderoso, no va a encontrar alivio. Va a vivir en agonía, va a vivir en sequedad, va a vivir en dolor, va a vivir gimiendo, no va a tener paz, no va a estar tranquilo a donde quiera que se vaya. Ese pecado se va con esa persona. No es el hecho, mucha gente dice, ay, me voy a cambiar de ciudad, me voy a cambiar de país, me voy a cambiar de congregación, a donde quiera que vaya. Mientras no se arrepienta, ese pecado le va a seguir. David estaba en una terrible posición. Tenía demasiado pecado como para estar feliz. Pero como David era un hombre conforme al corazón de Yahvé, el Todopoderoso le llevó a David al arrepentimiento y a la restauración. Eso lo vamos a ver más adelante. Esta faceta de David nos muestra que aún los hombres y mujeres que el Todopoderoso ha levantado pueden caer si en su vida no han cerrado ciclos de iniquidad. Esos ciclos de iniquidad son los que dan la vuelta y esos ciclos van a volver a cobrar consecuencias. Pero aquellos que confiesan y se apartan de la iniquidad alcanzarán misericordia del Shaddai. Y usted dirá, ¿pero qué iniquidad? Mire, la mentira. Hay gente que dice, no, yo no mato a nadie, yo no robo. La mentira, la murmuración, el chisme, la lazonjará. ¿Cuánta muerte hay a causa de levantar falsos testimonios? ¿Cuánta derramamiento de sangre hay? Hay iniquidad, ¿sí? Y muchas veces nosotros mismos queremos reconocer, pero cuando hay arrepentimiento, el Padre restaura. Tenemos que aprender que así como el alfarero toma nuevamente en sus manos ese barro y lo hace de nuevo, así el Padre dará nueva forma a esa vasija para un nuevo ciclo, para un nuevo tiempo. Pero es necesario el arrepentimiento. Es necesario que confesemos y nos apartemos de toda iniquidad, de toda maldad. ¿Y cómo la iniquidad se va a cortar de nuestra vida? No es orando, no es zapateando, no es diciendo fuera, fuera, fuera iniquidad. No, la iniquidad, la única forma de que sea quebrantada es cuando usted comience a obedecer la Torá. Eso es el único remedio, solución que el Padre nos ha dejado por su palabra. Amén. La próxima semana continuaremos cómo Natán, el profeta, llega de parte del Todopoderoso a amonestar a David. Porque hasta aquí David estaba feliz en su matrimonio. Hasta aquí estaba con su hijo que le había nacido, creyendo que el Todopoderoso no iba a juzgar, creyendo que el Todopoderoso nada iba a hacer. Pero ante los ojos de nuestro Abba, nada queda oculto. Y tarde o temprano llega la reprensión. Amén. Shalom, shalom con todos. Que descansen.